La semana pasada hablábamos acerca de los pecados de los falsos maestros. En el capítulo 13 al versículo 16, el apóstol Pedro nos habla de los pecados de estos falsos maestros que tienen que ver con el cinismo, con el adulterio, con la manipulación y la avaricia. Ya en estos siguientes versículos que vamos a estar estudiando hoy, Pedro nos habla acerca de las formas de descubrir a estos falsos maestros, de desenmascarar a estos falsos maestros. Vamos a pasar al pasaje para que empecemos a entrar de lleno en el estudio. Dice el versículo 17 de segunda de Pedro, capítulo 2. Estos, dice, hablando de los falsos maestros, son fuente sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Como notan aquí en el pasaje, el apóstol Pedro nos muestra esas formas de desenmascarar a estos falsos maestros, descubrir a estos falsos maestros. En el primer versículo, en el versículo 17, como notan, Pedro nos hace algunas descripciones de estos falsos maestros. Algunas descripciones de estos falsos maestros, y en el versículo 18 Pedro nos habla de su predicación, cómo es la predicación de estos falsos maestros. Y en el versículo 19 nos habla acerca de lo que prometen estos falsos maestros. Vamos a comenzar en el versículo 17, en donde Pedro comienza diciendo que estos falsos maestros son, dice, fuentes sin agua. Pedro nos comienza diciendo que estos falsos maestros, en medio de esta sequedad espiritual en que el mundo se encuentra, en medio de ese desierto espiritual en que el mundo se encuentra, estos falsos maestros son fuentes que pueden estar prometiendo, ofreciendo esa agua que es necesaria, es vital para la sobrevivencia espiritual de este mundo, pero no tienen esa agua que ellos prometen. Son fuentes rotas, fuentes secas, vacías. Ellos pueden estar ofreciendo alivio a las personas, pero están secos, están sin agua. Pedro lo que nos está diciendo aquí es que su obra es infructuosa. Y notemos algo aquí en el pasaje. Pedro dice que son fuentes sin agua. Fíjense bien, no dice
que no lo sean, que no sean fuentes. Son fuentes, pero sin agua, dice. O sea que estas personas son preparadas, son capacitadas, tienen la formación para ser maestros, pero no proporcionan eso que una fuente de agua debería de proporcionar, agua. Veamos lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Juan 4:10, versículo 10 al 14 de Juan 4. El Señor Jesucristo aquí se encuentra con la samaritana y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Pedro está hablando de que esta gente son fuente sin agua, está refiriéndose a que son fuentes que no tienen a Cristo y que por lo tanto no pueden ofrecerte la palabra de Dios. Ellos no tienen la palabra de Dios, por lo tanto no pueden ofrecerte la palabra. Son secos, son huecos, son palabras vacías lo que pueden ofrecerte, pero ellos no pueden proporcionarte el agua viva. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esto es lo que son estos falsos maestros. Esa es una de las descripciones que el apóstol Pedro nos está dando acerca de ellos. No esperemos, pues, de ellos palabra que dé alivio a sus almas. Aparte de describirlos Pedro como fuentes sin agua, dice que también son nubes empujadas por la tormenta. O sea que son vacíos e inestables. Una nube está y de repente no está. Es empujada por la tormenta. No dejan nada, dice Pedro. No llueve. Las nubes se van y el alivio no llega. Así son
Estos falsos maestros prometen alivio espiritual, pero no, lo que hacen o lo que dicen no tiene sentido. Es vacío, es seco. Prometen algo que ellos realmente no pueden dar. En Judas 1:12, Judas capítulo 1, versículos 12 al 13 es el pasaje paralelo a lo que es la enseñanza de Pedro aquí, la que estamos estudiando. Judas nos dice acerca de estos falsos maestros, estos son, dice, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes, dice, sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí Judas nos dice que estos hombres son nubes, dice, sin agua. El apóstol Pedro nos dice que son nubes que son arrastradas por la tormenta. Eso es lo que nosotros leemos en nuestra versión actual. Pero en los escritos más antiguos de este pasaje, la palabra que se usaba es la palabra niebla, o neblina, o bruma. O sea que aquí ya nos da un mejor sentido de lo que Pedro nos está diciendo acerca de estos hombres. Estos falsos maestros, dice Pedro, están vacíos y en una condición inestable, una condición inconstante e inquieta. Esa es la condición de estos falsos maestros. La niebla promete agua, pero no la produce. Y en vez de producir, es empujada por la tormenta o la tempestad. Y la falsedad, hermanos, así como la tormenta, se lleva al que pueda. Por eso es que en Efesios capítulo 4, versículo 14, hablándonos Pablo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a fin de perfeccionarnos a todos y cada uno de nosotros, nos dice lo siguiente en el versículo 14, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes. Dios nos perfecciona a todos nosotros los santos para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pues de esa misma manera, estos hombres son fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Es más, ellos pueden venir y adoptar cualquier tipo de doctrina. Lo que a ellos más les interesa es lo que a ellos les puede llenar sus necesidades personales. No es tanto las personas, no es tanto el predicar la sana doctrina. Ellos están dispuestos a cualquier tipo de doctrina con tal de
con tal de llenar sus propias necesidades, porque ellos son fuentes secas. Ellos no tienen a Cristo en su corazón. Y hermanos, estamos viviendo tiempos en donde podemos ver cómo estos falsos maestros se multiplican y cómo crecen de manera que pareciera que ya nadie pudiera pararlos en lo que hacen. Crecen a pasos agigantados, llevando a muchas personas al error. Vemos multitudes siendo mercadería de estas personas. Y uno se pregunta, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos falsos maestros? ¿Será que nada les va a pasar? Si vemos que día a día crecen, no se ve que en un momento pues ellos puedan fracasar en lo que están haciendo. Y uno se hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Será que nada les va a pasar? Pero miren lo que el apóstol Pedro nos sigue diciendo en el versículo 17, para los cuales, dice, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro aquí nos dice, hermanos, ellos van a recibirán el juicio ya preparado para ellos. Dios no está de brazos cruzados. Dios no está distraído con respecto a lo que están haciendo estas personas. Él conoce todas las cosas, Él es soberano, Él conoce su creación y Él ha de traer juicio contra estas personas. En el texto griego, este pasaje en donde Pedro nos dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, en el texto griego dice literalmente, para los cuales está reservada la lobreguez de las tinieblas. Y esa palabra, lobreguez, tiene la implicación de lo oscuro de lo oscuro. ¿Se pueden imaginar? ¿Ustedes alguna vez han experimentado la oscuridad? ¿Han estado en algún lugar alguna vez donde ustedes no pueden ver absolutamente nada? Aquí en Honduras eso es común, si a cada rato se va la energía. Pero hermanos, miren, el apóstol Pedro nos está hablando de una oscuridad donde no se ve nada. No se ve nada. Aquí no nos habla de no escuchar, ¿verdad? En un lugar donde nosotros no vemos nada, no podemos escuchar ruidos cercanos, ruidos que pueden ser hasta amenazantes para nosotros, pero no vemos. Y también sentimos, ¿verdad? Podemos golpearnos, nos herimos y sentimos las heridas, pero no vemos. Pero Pedro dice que estas personas, para estas personas está reservada lugares oscuros, pero son lugares que son más oscuros de lo oscuro.
Ese es el sentido. Se pueden imaginar lo más oscuro. Miren, yo no sé si ustedes se pueden imaginar un lugar bien oscuro. Y mucho menos podrían imaginarse un lugar que sea oscuro del oscuro. Ese es el sentido de esa palabra, lobreguez. Hermanos, para Pedro es necesario saber esto. Para Pedro este es un tema muy importante y por eso él lo retoma muchas veces en el versículo 1. Él nos habla de este tema. En el versículo 3 también nos habla de este tema. En el versículo 9 también nos habla de este tema. Y en el versículo 12 y 13 también nos habla de este tema. Y aquí, en el pasaje que estamos estudiando hoy, también está retomando esa idea. Para Pedro es sumamente importante que nosotros comprendamos esto. En 1 de Samuel 2:9, el Señor nos dice, 1 de Samuel capítulo 2, versículo 9, el Señor dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hermanos, si ustedes están creyendo que por su propia fuerza ustedes van a lograr lo que quieren en la obra de Dios, quiero decirles que están equivocados. El Señor dice que nadie será fuerte por su propia fuerza, y de eso debemos de estar seguros. Es su palabra. En Mateo 22, versículo 11 al 13, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estos falsos maestros pueden estarse vistiendo de corderitos y de corderos que no causan ningún daño a la congregación. Pueden estarse vistiendo de personas vestidos para las bodas del Cordero, y van a estar ahí. Pero va a llegar el momento en que el rey les va a preguntar: ¿cómo ustedes entraron aquí? Podemos verlos en todas las congregaciones, vistiéndose de corderos y vistiéndose como de que fueran parte de los convidados para el momento de las bodas del Cordero. Pero Dios
el Señor va a venir y los va a echar fuera. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Después de Pedro señalarnos acerca de estas descripciones de estos falsos maestros, también él nos habla de su predicación. Nos señala cómo es su predicación, cómo es la predicación de estos falsos maestros. En el versículo 18 nos dice, pues, hablando palabras, dice, infladas y vanas, estos falsos maestros engañan por medio de palabrería, dice Pedro, con palabras arrogantes e inútiles. Ellos engañan a las personas, palabras que no llevan a nadie a la santificación. Sus enseñanzas, sus mensajes no promueven la santidad en las personas. Sus mensajes no promueven el temor a la palabra de Dios. Son palabras vacías, huecas, palabras sin sentido, palabras que no tienen ningún contenido bíblico, palabras como de animales irracionales, como lo mencionó anteriormente el apóstol Pedro, porque de ese tipo de personas provienen personas que se comportan como animales según sus impulsos pecaminosos. Y por eso es que hoy en día podemos encontrar hasta iglesias en donde yo no entiendo cómo la gente sigue a estas personas. Son multitudes a las que estas personas atraen. Cantidades de gente, llenan estadios de personas que son engañadas por estos falsos maestros con palabras sin sentido, vacías, palabras que no tienen ningún contenido bíblico. Es más, sus mensajes y todo lo que ellos organizan no tiene nada que ver con la Biblia. Hablan de temas acerca de la risa santa, en donde animan a toda la congregación a que se rían, porque esa es la risa santa, y el que no se ríe no tiene el Espíritu. O temas como la escarcha de oro o el rugido de león, y ponen a toda la congregación a rugir como león. Hermano, y da risa, pero les digo, hacen todo eso y son cantidades de gente que le llegan a estas personas. Seducen, dice Pedro, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Seducen, o sea, atraen a las multitudes, llenan literalmente estadios, multitudes de gente los siguen. Esa palabra seducen, su significado original es atraer y atrapar con cebo. Es una palabra que se usaba en aquellos tiempos cuando
cuando un cazador iba y quería atrapar a su presa, utilizaban una especie de cebo para atraparlos. Seducen, dice, con concupiscencias de la carne. Esa palabra concupiscencias significa malos deseos. Seducen con los malos deseos de la carne y disoluciones, o sea, libertinaje. Estos falsos maestros ponen trampa y la carnada que usa son los deseos de la carne y el libertinaje. Ahora, ¿a quiénes dirigen ese anzuelo? Dice Pedro, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y aquí el sentido de lo que Pedro está diciendo es que ellos dirigen el anzuelo hacia todas aquellas personas que son recién convertidas, hacia todas aquellas personas que por sus propios esfuerzos se alejan del error. Y quiero decirles, hermanos, hay muchos que están tratando de llegar o de lograr la santidad en sus vidas con sus propios esfuerzos. Cuando la palabra de Dios nos muestra que solamente en Cristo nosotros podemos lograr esa santidad. No existe la capacidad humana de lograr la santidad que Dios espera para nuestras vidas. Solamente en Cristo podemos lograrla. Pero ellos buscan a esas personas que están confundidas de esa manera. Buscan a las personas más vulnerables dentro de la congregación, aquellos descuidados, aquellos perezosos espiritualmente, a las personas que no quieren abandonar a este mundo y su entretenimiento. Quiero preguntarte, hermanos, ¿qué tipo de entretenimiento te ha dado este mundo que te ha envuelto y que no te deja darle más tiempo en tu vida a Dios? ¿Será que hay algún entretenimiento que tienes que dejar en tu vida? Entretenimientos como esos jueguitos que pasas horas y horas y horas y horas como un vicio y no te permite darle ese tiempo adecuado a la palabra de Dios. ¿O por qué no te estás esforzando de manera consistente en congregarte? ¿Qué está pasando con tu vida? Usted podrá decirme, pastor, pero es que paso muy ocupado. Estoy bien ocupado. ¿Estás tan ocupado como para no darle tu tiempo a Dios, a las Escrituras, para la edificación de tu vida? Quiero decirte, estos falsos maestros tienen todo el tiempo para engañarte. Están ocupando todo el tiempo de sus vidas
para traer engaño a tu vida. Proverbios 20:17 nos dice: sabroso es al hombre, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. El enemigo sabe que la mentira bien hecha se ve atractiva para el hombre y te atrapa. Es sabrosa. Lo ves como algo delicioso y te atrapa. Y al final tu boca será llena de cascajo, dice el pasaje. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, cuidémonos de la forma como estos falsos maestros predican, pero también el apóstol Pedro nos habla de lo que ellos prometen en el versículo 9. Les prometen, dice, libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El apóstol Pedro nos dice: ellos prometen una falsa libertad. El pasaje aquí no dice exactamente qué tipo de libertad era lo que estos falsos maestros estaban ofreciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué doctrina era la que ellos estaban enseñando? Seguro que no era la doctrina sobre la libertad del pecado que la Biblia nos muestra. Seguro que no es lo que la palabra nos enseña acerca de que Cristo nos ha librado del pecado al rescatarnos del poder del pecado. No nos están hablando de eso. Por el contrario, se trata de un permiso para vivir fuera de la ley de Dios. Y llegamos a esta conclusión por lo que vemos en el contexto, en toda la carta del apóstol Pedro. Si nos vamos al capítulo 3, vemos qué es lo que estos hombres estaban diciendo. En el capítulo 3, versículo 3 al 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen asimismo desde el principio, así como desde el principio de la creación. ¿Ven lo que ellos estaban diciendo? Ellos estaban diciendo prácticamente: óigame, no les crean a no le crean a Pedro. Lo que nos habla acerca de eso del juicio, del juicio de los días de Noé, del juicio de los ángeles y del diluvio, o de ese juicio de Sodoma y Gomorra, no le crean. Si todas las cosas han estado como siempre, no hay cambio, ni lo habrá. Todas las cosas van a estar
igual. Eso de la segunda venida de Jesús, no, eso no se va a dar. No se preocupen por eso, vivan su vida como a ustedes les parezca. Sí, de todas maneras, Jesús no va a venir. Cuando ellos están negando también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos están negando ese juicio que Él va a traer contra estos falsos maestros. Si Jesús no viene, si el Señor no ha de traer juicio, y si no, vamos a ser castigados por el mal, entonces vivamos la vida como querramos. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 32, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si eso de la resurrección no se va a dar, no es cierto. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y es por esa razón, hermanos, por ese tipo de pensamiento que hoy encontramos como las personas no le dan importancia a cómo se visten. Dicen, no, si yo como me he visto no afecto a nadie. Yo así estoy bien. No le dan importancia al hecho de cómo hablan. No, sí. Y yo lo que digo, si le ofende a alguien, pues, pero eso no tiene nada de malo. No le dan importancia a lo que Dios nos habla acerca de cuidar nuestras palabras y de usar palabras que sean conforme a la santidad de Dios y no palabras soeces o vulgares. O de repente son personas que dicen, ¿y qué importa que yo ande con amigos que son mundanos? No, si eso no tiene nada que ver. Eso no afecta en lo absoluto. Ese tipo de espíritu, hermanos, es promovido por ese tipo de pensamiento de estos falsos maestros. Lo que debemos de recordar siempre, continuamente, hermanos, es que la salvación es un cambio de lealtades, es un cambio de amos. Cuando nosotros fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, Él nos libró de la esclavitud del pecado. Nuestro amo era el pecado y ahora nuestro amo es Él. Entonces, eso no significa que nosotros tengamos toda la libertad para hacer lo que nosotros querramos. Si tenemos un nuevo amo. Un amo es aquel que gobierna nuestras vidas y nosotros tenemos que hacer lo que nuestro amo nos dice. Por tanto, no tenemos libertad de hacer lo que nosotros querramos hacer. En Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De tal manera que cuando estas personas nos llegan y nos dicen, puedes hacer lo que quieras, eres libre de hacer lo que quieras, lo que realmente te están ofreciendo es volver a la esclavitud del pecado.
Porque el que es vencido, dice Pedro, por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y estas palabras suenan a las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre nace en una condición de esclavitud. ¿Sabían? Todo ser humano nace en una condición de esclavitud. Nace siendo esclavo del pecado. Nadie nace sin pecado. Todos hemos nacido en una condición de esclavitud al pecado. Y Dios dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Era necesario que pudiera venir otro amo y pudiera comprarme a mí de esa esclavitud en la que me encontraba, pudiera pagar el precio para liberarme de esa esclavitud y hacerme su siervo. Un esclavo en tiempos de la esclavitud no tenían opción. Ellos no podían venir y decir, ay, ahora soy libre. Yo no voy a hacer eso que me está diciendo este hombre. Hacía eso y eran latigazos o era la muerte. Un esclavo no podía liberarse. Lo que el Señor Jesús nos dice, ustedes no tienen la capacidad de ser libres de ese amo, del pecado. Pero ¿qué hacía? ¿Cómo alguien en aquel tiempo podía liberarse de un amo? Podía ser que viniera otro amo y lo comprara, ¿verdad? Y ya venía a ser parte de ser esclavo ya de un nuevo amo, ya no del amo anterior. Pues precisamente eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó el precio para que yo pueda ser liberado de ese amo que tenía, que era el pecado, y ahora soy su siervo. Por tanto, ahora yo voy a hacer lo que este nuevo amo me dice. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, una evidencia de que nosotros hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios es que podamos tener ese fruto de la santificación en nuestras vidas. Si ese fruto no se ve en tu vida, de ser libre del pecado y de ser santo para Dios, es bueno que reflexiones en tu vida. Porque el Señor Jesús dice que Él ha comenzado en nosotros la buena obra y es Él el que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Él está haciendo el trabajo de santificación en la vida de todos aquellos a los cuales Él ha liberado del pecado. Entonces, estos falsos maestros están ofreciendo una
falsa libertad al enseñar que pueden vivir como quieran su vida, que nada va a pasar, que nada va a ocurrir con su vida. De todas maneras, Dios los ama. Dios los ama. Dios no es un Dios que trae juicio. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros. Y cuidémonos de eso, hermanos. Descubramos a esos falsos maestros. Los falsos maestros, dice Pedro, tienen una obra infructuosa. Son fuentes sin agua, no tienen a Cristo en sus vidas. Su predicación es con palabras arrogantes e inútiles, vacías. No tienen contenido bíblico. Y por otro lado están ofreciendo una falsa libertad. Guardemos nuestro corazón y creamos en lo que la palabra de Dios nos muestra. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das libertad del pecado. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu palabra para edificarnos entre nosotros. Y es tu palabra lo que debemos de predicar.